Una palabra maravillosa, como cada historia que está en la Escritura, porque nos deja diferentes enseñanzas. Aquí nos encontramos con una situación en la cual dice la palabra que Ben-Hadad, rey de Siria, tomó su ejército y se dispuso para sitiar Samaria. Y luego que él mostró su poderío, él mandó a decir a Acab: mira, Acab, tus posesiones, tus tesoros, tus esposas, tus hijos, todo lo que tienes me pertenece. Así, el enemigo viene para decirte: todo lo que tú tienes me pertenece, es mío. Tus posesiones, lo que has podido alcanzar, tu familia, me pertenece. Así a veces el enemigo se presenta delante nuestro. Dice: esto me pertenece. Lo dice la Escritura que Acab le dijo: está bien, sí, así es. ¿Por qué? Porque en aquel momento estos reinos poderosos, por algún tiempo Israel había sido tributario, y en ese contexto, en esa situación, el rey Acab dijo: sí, Señor, todo lo que tengo te pertenece. Dice la palabra que este mandó a decir aún más: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Pero no quedó allí Ben-Hadad, sino que dijo: te he mandado a decir que todo lo que tienes es mío y tienes que enviármelo. Aquí en esta versión de la versión Reina Valera, no, en el versículo 6 dice: y además mañana a estas horas. Pero la Biblia textual dice: y si no, es decir, y si no obedeces, enviaré para que registren tus casas, para que registren las casas de tus príncipes, de los principales, de tus siervos, y para que tomen todas las posesiones. Era una muestra de poder. Era decirle: yo soy más poderoso que tú. Todo lo que tienes me pertenece. Él dijo: sí, Señor, yo soy tuyo y todo lo que tengo te pertenece. Hasta ahí está bien. Somos tributarios. Tú eres más poderoso. No queremos guerra. No queremos dificultades. No quiero ir a la batalla. Esta es la posición de Acab. No quiero pelear. Reconozco, te pertenece. Pero dijo: bueno, yo estoy enviando para decirte que me los envíes. Son míos. Y si no, mañana voy a enviar a estas horas para que registren todo y para que tomen todas tus posesiones y las de tus siervos. Entonces Acab fue a los ancianos de Israel y les dijo lo que Ben-Hadad le estaba proponiendo. Pero ellos le dijeron: no lo escuches, ni hagas caso a lo que te dice. No hagas lo que te pidan. Los ancianos en su postura dijeron: si tenemos que ir a la guerra, vamos a ir a la guerra. Si tenemos que enfrentarnos a Ben-Hadad, vamos a enfrentarnos a ellos. Pero no vamos a entregarle todas las cosas que nos pertenecen. El enemigo viene a pedirte y dice: lo que tú tienes me pertenece, tu esposa, tus hijos, tu familia. Las posesiones materiales que tienen me pertenecen, son mías. Y trata de ponerte en una situación, en una condición de sumisión. Pero allí es donde el hombre debe pelear por aquellas cosas que ama. Tú no puedes entregarle tu matrimonio así nomás. Tú no puedes entregarle la vida de tus hijos. Tú no puedes entregarle aquello que el Señor te ha dado. Los ancianos dijeron: no hagas caso a esto. No obedezcas a lo que Él te dice. No lo escuches. Entonces, Dios envía una palabra. Y tenemos que entender que Acab era un rey idólatra. No era un hombre que confiaba en el Señor. No era alguien que vivía conforme a la voluntad de Dios, sino todo lo opuesto, todo lo contrario. Pero esta historia nos muestra cómo Dios envía su mensajero. Dios envía su palabra para que aún aquel que está viviendo hoy de una manera errónea, para aquella persona que está lejos de los caminos de Dios, tenga la oportunidad
de ser impactado por la gloria de Dios, de que pueda recibir un mensaje para cambiar el rumbo de su vida, de que pueda ver que Dios está buscando acercarse a él para mostrarle su poder, para mostrarle su amor, para mostrarle su misericordia. Era un hombre que vivía de una manera equivocada, pero ahora se encontraba en peligro. Su enemigo era más poderoso. Él dijo, mira, y si no, mañana vendremos y tomaremos todas las posesiones de valor. Luego que habló con los ancianos le dijeron, mira, no hagas caso. Entonces él mandó a decir, mira, díganle a Ben-Hadad que lo que dijo primero está bien. Todo lo que es mío le pertenece. Pero a la petición segunda no puedo hacer caso. Ben-Hadad dijo, vaya y díganle que todo el polvo de Samaria no alcanzará para el ejército. Es decir, no va a quedar nada cuando nosotros arrasemos con aquella tierra. Pero Acab dijo que no se gloríe aquel que se ciñe de las armas, sino el que se las desciñe. Que no se alabe tanto en su poder. Dios trajo una palabra y le dijo, he aquí un profeta se acercó a Acab, rey de Israel, y dijo, así dice Jehová, ¿ves todo ese inmenso ejército? He aquí yo lo entrego hoy en tu mano para que reconozcas que yo soy Jehová. Y Acab dijo, ¿por medio de quién? Y él dijo, así ha dicho Jehová, mediante los asistentes de los capitanes de las provincias. Estos eran los jóvenes. Y dijo, ¿quién entablará la batalla? Y él respondió, tú comenzarás la batalla. Tú no vas a estar estático esperando que tu enemigo te ataque. Tú avanzarás. Tú irás a buscar la pelea. Tú irás confiando. Dios trajo una palabra a un hombre que era un seguidor de Baal. Pero Dios envió un profeta. No dice aquí quién era este profeta. Dice aquí, Dios envió un profeta que trajera palabra de Dios. Dios, sin importar la condición en la cual esté el hombre hoy, envía un mensajero para darte una palabra. Para decirte que vas a vencer a tus enemigos. Para decirte, mira lo grande y lo poderoso que es tu enemigo, mas yo lo entregaré en tu mano. Y cuando él dijo, ¿quién lo hará? Los jóvenes, los ayudantes de los capitanes, aquellos que pueden parecer los menos preparados. ¿Y quién comenzará la batalla? Tú lo harás. Tú deberás avanzar. Aquel que no quería ir a la guerra, aquel que no quería tener ningún conflicto, el Señor le está diciendo, yo los entregaré en tu mano, tú debes ir a pelear. Esto nos muestra la gran misericordia de Dios. Al acercarse a un hombre que no buscaba el favor de Dios y no buscaba vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios llega, así como llega a tu vida en esta hora. Dice la Escritura que salieron a la batalla. Luego que Ben-Hadad dijo esto, dijo, salgan al camino. Cuando él oyó que el ejército de Israel venía, dijo, salgan y si vienen en son de paz, tráiganlos con vida. Y si vienen posicionados para la guerra, también tráiganlos con vida. Como diciendo, esto es una tarea fácil para ustedes. Pero lo cierto es que los mataron. Aquellos que venían hombre a hombre fueron aniquilándolos. A tal punto que Ben-Hadad tuvo que subirse a los caballos y huir con la caballería. Irse. Dios le había dado la victoria. Pero luego que Dios le da la victoria, le dice algo sumamente importante y es algo que también debemos entender en este contexto de la historia. Algunos dicen, ¿por qué estas historias de batallas están puestas aquí en la Escritura? ¿Por qué las crónicas, el libro de los reyes? ¿Por qué? Porque nos deja una enseñanza, nos muestra en la forma que debemos actuar, nos muestra las consecuencias de cuando el hombre actúa en contra de la voluntad de Dios. Esta historia nos dejará muchas enseñanzas. Dice la palabra que el profeta nuevamente, luego de la victoria, luego de que persiguieran a su enemigo y huyera Ben-Hadad, el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo, ve, cobra ánimo, considera y mira lo que has de hacer, porque el rey de Siria
volverá a la vuelta del año, probablemente en la primavera. Le dijo, ve y considera qué vas a hacer con tu vida, porque has tenido una victoria. Dios permite que el hombre, a pesar de la condición, Dios le permite tener victorias. Cuando el profeta se acercó y le dio la palabra, le dijo cuál sería el motivo para que reconozcas que yo soy Jehová, para que reconozcas que yo soy el Señor. Por esto vas a vencer, por esto tendrás la victoria. Pero luego que tuvo la victoria en la batalla, le dijo, ve y mira qué es lo que vas a hacer, porque de aquí a un tiempo, en primavera, Él volverá a atacarte. Él volverá otra vez. Así, el creyente debe saber que su enemigo volverá. Un día te enfrentaste a las drogas y venciste. Y el Señor te mostró su gloria para que veas. Pero viene la palabra y te dice, mira, de aquí a un tiempo tu enemigo volverá a arremeter con fuerza. Ve y mira lo que vas a hacer. No te confíes. En tiempos de paz las personas están confiadas, pero en tiempos de guerra, mira la condición de este mundo hoy. El mundo se está armando. Está nuevamente mirando hacia los arsenales bélicos. Están invirtiendo mucho más que años pasados, porque no es tiempo de paz. Entonces le dijo, mira, no te confíes. Tuviste una victoria hoy. Así el creyente a lo largo de su vida de fe tendrá diferentes batallas y tendrá victoria. Dios lo que busca es mostrarle su gloria y que pueda entender que Él es el Señor. Que no tiene que ver con poder que pueda tener el ejército enemigo, sino con la gloria de Dios. Dios nos dará la victoria. Pero luego tú no puedes estar confiado, prepárate, porque tu enemigo volverá. El alcohol, las situaciones en tu vida que te llevaron a aquella condición volverán. Tu enemigo volverá a arremeter contra ti. El profeta le dijo, mira, prepárate, fíjate qué vas a hacer, porque de aquí a un tiempo volverá contra ti. Va a volver. Es necesario que podamos estar preparados. Hoy quizás estás fuerte y has vencido, pero tu enemigo volverá contra ti. Y si tú no te preparas, si no estás fortaleciéndote, eso fue lo que le dijo, fortalécete. Es tiempo de que tú puedas fortalecerte, buscar de Dios, buscar en la palabra, entrar en un tiempo con Dios. ¿Para qué? Para que cuando tu enemigo venga contra ti no te encuentre débil, no te encuentres sin esperanza, sin fuerzas, derrotado, sino preparado para la guerra, preparado para la batalla que tienes por delante, sabiendo que tu enemigo no va a descansar, no va a rendirse. Él volverá a arremeter contra ti. Y cuando vea que no puede entrar por algún franco, volverá a buscar otro. Tratará de entrar por otro lugar. Quizás tú dices, bueno, yo ya no creo que vuelva a drogarme o a tener esa vida que tenía. Pero Él vendrá por otro lugar. Él te buscará por el orgullo. Él te buscará en tu carácter. Él te buscará en aquellas cosas que te fastidian, que te molestan. Pero lo cierto es que volverá contra ti. Dice la palabra que el ejército de Ben-Hadad dijo, este Dios, el cual ellos claman, es Dios de los montes. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a pelear en el valle, porque este Dios es Dios de los montes. Pero vamos a llevarlos a la llanura, y allí en la llanura los vamos a derrotar. Durante este tiempo Acab tenía que fortalecerte. Aquellos que conocen la historia saben que Acab era un rey perverso. Saben los errores que cometió Acab, pero esta historia nos muestra cómo Dios se acerca a un corazón, cómo Dios busca hacer lo mejor para que una vida pueda cambiar, para que una persona pueda tomar un rumbo diferente, para que alguien que hoy es idólatra
alguien que está confundido, pueda oír un mensaje de Dios y pueda entender que a Él le pertenece la victoria, que Él es quien tiene el poder para darnos la victoria, la batalla en nuestras manos. Bueno, lo cierto es que el tiempo pasó y Ben-Hadad vino nuevamente y dice la palabra que Acab estaba preparado, pero no tenía un ejército fastuoso, no había cambiado esa condición. El ejército era como un puñado. Dice la Escritura, y los hijos de Israel fueron convocados y provistos de raciones, le salieron al encuentro, pero cuando acamparon frente a ellos, los hijos de Israel eran como 2 pequeños rebaños de cabritos, mientras que los sirios llenaban el campo. Era un ejército poderoso, frente a frente, y estuvieron 7 días allí, hasta que se da la batalla. Pero se da una batalla milagrosa, una batalla en la cual el Señor le dice que le daría la victoria. Dios tenía un propósito, un plan, que era destruir a su enemigo, que era destruir a Ben-Hadad por completo, destruir su reino, que no quedase nada de él. Esa era la voluntad de Dios. Entonces se acercó el varón de Dios y habló al rey de Israel y dijo: así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho Jehová es Dios de las montañas y no Dios de los valles, yo he entregado a esa gran multitud en tu mano para que reconozcas que yo soy Jehová. Y acamparon un bando contra el otro durante 7 días, y sucedió que al 7º día se libró la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios a 100,000 hombres de a pie en un solo día. Imagínate lo que fue esto, 100,000 hombres en el primer día de batalla. Era una victoria milagrosa. Un ejército pequeño era lo que el Señor había establecido. Israel debía vencer por medio del ejército. En otras situaciones Dios los había librado y un ángel del Señor había peleado sin la necesidad de que ellos levantasen la espada. Pero aquí ellos debían tomar la iniciativa. Ellos debían ir al frente. Esto nos muestra que habrá momentos donde debamos tomar la iniciativa, ir a pelear, enfrentar la situación, porque tu enemigo vendrá y se parará delante de ti a decirte: todo lo que tienes me pertenece y voy a quitártelo. Y hay personas que están hoy diciendo: sí, está bien, y entregándole sus hijos que están perdidos en las drogas, entregándole su matrimonio, no viviendo y entendiendo lo que representa el tener esa bendición, que han tomado una posición de sumisión, una posición tributaria contra el enemigo, que no tendrá piedad. Pero esta palabra viene para decirte: debes tomar una posición diferente. La victoria no se trata de una cantidad de ejército. Dice la palabra que así como un puñado de cabritos, un campamento pequeño, pero sin embargo, en el primer día, en un día de batalla, 100,000 hombres murieron. Pero todo esto era para que Acab entendiese y reconociera que Jehová es el Señor, que entendiese. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra que vencieron, un muro cayó y mató también miles de hombres. Una victoria gloriosa estaba ocurriendo. Ben-Hadad escapó y, huyendo de casa en casa, lo único que le esperaba era la muerte. Su ejército había sido abolido, totalmente destruido. No le quedaba nada, solamente un puñado de personas con él. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Acab? Dice la palabra que Acab, los que estaban con aquel rey Ben-Hadad, dijeron: sabemos que los reyes de Israel, sabemos que aquellos varones son hombres piadosos. Quizás si nosotros ponemos sobre nosotros la soga, ellos se ataban la soga al cuello. Esto era una muestra, porque cuando un ejército vencía al otro, algo que se hacía era tomar a aquellos prisioneros de guerras atados con sogas y los llevaban así sujetos y los mostraban.
Entonces una forma de presentarse delante de ellos diciendo esta condición de humildad. Aquel que en el comienzo de este capítulo fue y le dijo, todo lo que tú tienes me pertenece, vamos, dámelo, envíame tus mujeres, tus hijos más hermosos, todo lo que tienes. Aquel que se mostraba totalmente arrogante por su poder, porque decía, no se puede comparar. Ahora la situación había cambiado y ellos estaban pidiendo clemencia. Dijeron, quizás si hacemos esto, perdonarán nuestra vida. Entonces Ben-Hadad se puso la soga al cuello y los que estaban con él y dijeron, vamos a presentarnos, pero envía a aquellos mensajeros delante del rey. Y el rey le dijo, si Ben-Hadad está con vida, es mi hermano. Y ellos dijeron inmediatamente, esa es la palabra que nos va a salvar. Tu hermano está con vida, dijeron ellos. Y Acab dijo, tráiganlo. Si Ben-Hadad está con vida, tráiganlo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira, así como mi padre ha hecho, así hoy te permito que vayas a Damasco y levantes allí en las plazas, que puedas volver a tomar el poder. Le perdonó la vida, lo hizo subir al carro, le permitió irse, hizo un pacto. Quizás Acab pensó que esto era una alianza estratégica, pensó que Siria quedaría allí, que con esto entenderían y ahora reconocerían su poder. Mas esa no era la voluntad de Dios. El Señor quiere que tú destruyas a tu enemigo por completo. Dios envía su palabra con el fin de que podamos hacer su voluntad. Pero hay quienes quizás creen que pueden hacer lo que hizo Acab y tratar de ser más benevolentes y decir, no, esto es una obra buena, le perdonamos la vida a nuestro adversario. Pero no es lo que el Señor le mandó a hacer. Dice la palabra, esto tomaron aquellos hombres cuando él le dijo, si es mi hermano, lo tomaron por buen augurio y se apresuraron a tomar palabras de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y harás plazas en Damasco para ti, como mi padre hizo en Samaria. Y le dejó ir. Qué gran error. Cuando subestimas a tu adversario y cuando crees que si dejas con vida algo de aquello que ha venido a destruirte, no va a ocasionarte ningún daño. La palabra nos enseña una y otra vez que nuestro enemigo debe ser destruido por completo. La palabra nos advierte que nuestro enemigo se armará otra vez y volverá a atacarnos. Pero el problema aquí era que el Señor no le había dicho a Acab que debía perdonarle la vida a Ben-Hadad. Él debía pelear y debía destruir a ese ejército. Era por mano de Dios, no era por su mano. Dios quería mostrarle que la victoria era de él, no era la victoria de Acab. Acab no podía utilizar la victoria para hacer un tratado de paz, porque la victoria no le pertenecía, era de Dios. Él no podía hacer una tregua de paz, porque él no era aquí el que estaba predominando. No era aquel que tenía la fuerza, no era con fuerza, no era por ejército, sino que era la voluntad de Dios para vencer. Ese es el problema cuando nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y Dios nos envía a hacer algo y la obediencia es tan importante. Hay veces que hay motivos nobles por los cuales el hombre desobedece y dice, yo creí que era bueno lo que estaba haciendo, pero Dios te había dicho otra cosa. Sí, pero yo creí que debía hacerlo. Y cuando tú obras así y tú dices, esto que estoy haciendo es bueno, pero no es lo que Dios te ha encomendado. Perdonarle la vida a una persona es un acto noble, sí o no. Sin embargo,
Saúl perdió el reino por eso. Podía ser noble, pero no es lo que Dios le había enviado a hacer. Podía ser valioso para una persona. Ben-Hadad podía estar muy agradecido. Pero la historia nos muestra que fue un gran error. Más adelante, Ben-Hadad se armaría otra vez y vendría contra Acab. Pero ahora sí, esa fue su sentencia. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia. En Primera de Reyes, en el capítulo 20 de Primera de Reyes, en el final de este capítulo encontramos un ejemplo y una enseñanza maravillosa. Primera de Reyes, capítulo 20, vamos a leer del versículo 35 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 35 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Jehová, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste, enojado, y llegó a Samaria. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa, Señor, es tu palabra. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es Dios. Aquí nos encontramos con una situación común para los profetas en aquellos días. Lo vemos en la vida de Ezequiel. Lo vemos en aquellos profetas que daban ejemplos con su propia vida para que pudiesen entender. Este profeta dice, entonces, un varón de los hijos de los profetas. Entendamos que en aquellos días Isaías decía, solo yo he quedado y procura matarme. Pero el Señor le dijo, aún me he reservado 7,000 rodillas. Quizás estos eran parte de esas 7,000 rodillas, hombres de Dios, profetas de Dios. Pero dice la palabra, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Si prestamos atención, aquí dice que le dijo a su compañero. Es decir, que probablemente este también era profeta. ¿Qué fue lo que le dijo? Por palabra del Señor, hiéreme. ¿Pero qué pasó? Este no quiso hacerlo. ¿Por qué está esta enseñanza en medio de esto? ¿Por qué el profeta le dice, golpéame? Y él no obedece, sabiendo que por palabra de Dios, Dios iba a traer una palabra. Dios iba a utilizar un ejemplo para poder mostrarle al rey de Israel el error que había cometido. Y este profeta le dice a su compañero, golpéame, hiéreme. Y el otro no quiso golpearlo. Pero mira la sentencia contra su vida. Dice la Escritura que este varón no quiso hacerlo, no quiso golpearlo.
Y le dijo, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, he aquí, cuando te apartes de mí, te matará un león, dice la Biblia textual. Aquí la Reina Valera dice, te herirá un león. Dice aquí, te matará un león. ¿Qué es más acertado? Es lo que ocurrió. Y apenas se hubo separado de él, se encontró con un león que lo mató. ¿Qué es lo que se esperaba de un hombre crecido de Dios? De un profeta, de alguien que tenía conocimiento, que hiciese la voluntad de Dios, que atendiese a las palabras de Dios, que fuera obediente. Pero no fue así. Dijo, no quiero. Quizás pensó que eso iba a pesar en su vida, como un agravio, como algo malo. Pero esto era por mandato del Señor. Debía golpearle, debía ocasionarle una herida, mas no lo hizo. Cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios, aun cuando no nos parece, estamos expuestos a los leones del camino. Estamos expuestos, dice la palabra, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando nosotros, por desobediencia, por pensamientos, quizás dijo, no, esto no es algo bueno, no obedeció. Pero vino palabra de Dios porque tuvo su cumplimiento. Y le dijo, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor, esta era la voz de Dios, él debía obedecer a esa voz. He aquí que cuando te apartes de mí, te matará un león. Cuando aquellos hombres de fe debieran estar maduros para entender la voz de Dios y para actuar en consecuencia, vemos cómo hacen totalmente lo opuesto y son desobedientes a la voz de Dios, creyendo ser más benevolentes, creyendo que están tomando el camino correcto. Ese compañero profeta quizás dijo, no es correcto que te golpee, no está bien. Hay formas y hay situaciones y hay métodos de Dios que a veces nosotros podemos no entenderlos. Hay situaciones que a veces enfrentamos en nuestra vida que a veces no lo entendemos. Pero no significa que eso debe volcarnos a la desobediencia. No significa que eso debe llevarnos al punto tal que nos alejemos de Dios y estemos expuestos a que el león nos devore en el camino. Cuando somos desobedientes quedamos expuestos a la muerte. Aun cuando lo que el Señor nos habla nos parece contrario, aun cuando no entendemos, Dios está buscando traer una enseñanza. En aquellos días esto era algo común. Aquel que era su compañero debía entenderlo. Pero mira esta historia. Su compañero, aquel que debía estar crecido espiritualmente, no lo entendió. Aquel que debía tener un mayor conocimiento, no lo entendió. No fue obediente. Pero dice la palabra que tras su desobediencia, por no haber atendido la voz de Dios, un león lo mató en el camino. Cuando se aparta del profeta, pierde la vida. Ahora, dice la palabra, y el profeta, luego de esto, se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. No dice que este hombre era profeta, dijo, y se encontró con otro hombre. Y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Aquí no menciona que era su compañero, se encontró con cualquier persona, se encontró con otro hombre. Y a por cuanto era profeta de Dios, le dijo, golpéame, hiéreme ahora. Y lo hizo. Aquel que era su compañero no pudo atender la voz de Dios, pero aquel que podía considerarse que, si bien la palabra no nos describe quién era este hombre, pero obedeció inmediatamente y lo golpeó. No fue para ocasionarle un daño. Dios quería traer una palabra al rey Acab y lo haría por medio del profeta, y lo haría de esta manera. El profeta debía estar herido para decir que era un soldado que estaba en la guerra, y esa era la herida de guerra. Se disfrazó, se puso una venda en su cabeza y se presentó delante del rey. Bueno, aquí en esta historia encontramos la importancia de la obediencia. Encontramos las consecuencias de la desobediencia. Vemos que aún las personas crecidas en Dios cometen errores y son desobedientes.
al punto tal de perder la vida, de no poder interpretar la voz de Dios, entender lo que Dios les habla, de querer ser más benevolentes que lo que Dios les envía a ser. Y vemos a un profeta utilizando el lenguaje de Dios para hablarle a un rey. Y así como el profeta Natán se presentó delante de David, así este profeta se presentó delante de Acab para mostrarle su condición. ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Dios envía un mensaje y así como la palabra de Dios nos habla a nuestra vida, Dios envía ejemplos, los cuales nos ponen muchas veces en la condición. Para nosotros muchas veces es más fácil decir, esa palabra es para él, esa palabra es para mi compañero que vino conmigo, esa palabra es justo traje a mi pariente, y ahí le está hablando. Porque es más fácil ver lo que es para el otro y no para mí. Es más fácil dar sentencia a la situación y a los errores de alguien más que a los míos. Porque yo ante mi condición quiero la benevolencia, la gracia, la misericordia. Pero cuando debo juzgar al otro, quizás no soy así. ¿Por qué una condición de debilidad nos pone en un lugar diferente? Mira, quizás tú estás aquí y eres un creyente que te convertiste al Señor no hace mucho tiempo y comenzaste a caminar en el Señor y lo has hecho de una manera firme. Y hasta aquí te has sostenido en fe, en esperanza y no has cometido grandes errores. La palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca le hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, no digo que no cometiste pecado, sino que simplemente no has cometido faltas, las cuales creen tú que puedan desacreditarte, o que te hayan debilitado, o que hayan hecho que bajes los brazos, y que mires en ti alguna falencia, alguna falta. Entonces, a la hora de juzgar la vida de los demás, tú serás muy duro. ¿Por qué? Porque no puedes tener la sensibilidad de aquel que entiende los errores, de aquel que ha fallado, de aquel que apeló a la gracia y la misericordia de Dios y Dios se la dio. ¿Por qué? Porque tú miras todas las cosas de manera tajante. Porque a la hora de juzgar la condición del otro, muchas veces somos como David. ¿Qué dijo David? Ese hombre merece morir. Y el profeta Natán le dijo, David, ese eres tú. La palabra de Dios viene para ponernos en el lugar correcto y decirnos, ese eres tú. Por medio de ejemplos, Dios utiliza ejemplos como estos. ¿Por qué se disfrazó el profeta? Porque acá, si el profeta se mostraba tal cual era, su respuesta no sería la misma. Él debía entender que esta situación era la correcta. Él se inventó una historia para poder hablar lo que el Señor le había dicho. Dios le había dado una palabra y parte de toda aquella escena era el golpe, la venda y el presentarse delante del rey. Él se inventó una historia y dijo, con esta historia lo prenderé. Con esta historia le haré entender cuál fue su error. A veces Dios nos habla por medio de las historias y nos muestra cuál fue el error que nosotros cometimos. Dejamos que el enemigo se apodere de todas nuestras posesiones. A la hora de vencer y tener victorias, pensamos que fueron nuestras victorias y no la de Dios. No le dimos la gloria a Dios. No nos preparamos para enfrentar las batallas siguientes. Nuestro enemigo volverá otra vez. No tomamos dimensión de que nuestro enemigo no va a rendirse. Pensamos en tener misericordia y dejar, antes de destruir a nuestro enemigo, dejar la pelea así. Pero la historia nos muestra cómo debemos batallar hasta acabarlos por completo. Otro enemigo se levantará. Otro lo hará. Dice la palabra de Dios. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, dio voces al rey y dijo, tu siervo salió
en medio de la batalla. Y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás 1 talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Dice la palabra que este varón, estando en la batalla, vino un soldado y le dejó a resguardo el cuidado de otro hombre. Y le dijo, cuídalo, porque si se escapa vas a tener que pagar con tu vida o con 1 talento de plata, vas a tener que pagar con dinero. Entonces, ¿qué pasó? Dice que este se distrajo con sus cosas. Esa fue su explicación, su excusa para con el rey Acab. Él le dijo, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Mientras que nosotros estamos ocupados en una y otra cosa, desatendemos lo que el Señor nos ha encomendado. Mientras que estamos ocupados, preocupados, atendiendo otras cuestiones en nuestra vida, no estamos viendo lo que el Señor nos ha encomendado. Dios te ha encomendado una causa, así como este soldado tenía una situación que debía cuidar. Un prisionero de guerra que debía estar atento allí, vigilarlo para que no escape. Y era tan importante que pagaría con su vida el error. Pero aún así, dice que se descuidó con una cosa, con otra, y aquello que le habían encomendado desapareció. Mira si no es la vida del creyente, mira si no es nuestra propia vida. Dios te ha encomendado una tarea y a veces perdemos tiempo en una cosa o en otra y nos distraemos con esto o con lo otro y no atendemos la importancia de lo que el Señor nos ha encomendado y desaparece. Desaparece aquello que el Señor nos encomendó, se pierde. Porque estaba distraído. ¿Sabe Dios cuál es la excusa por la cual tú dices, Señor, lo que tú me encomendaste no lo pude hacer? Tú me encomendaste predicar la palabra, pero no lo pude hacer por el trabajo, por la familia, porque, no sé, no estoy a la altura. ¿Cuáles son las excusas que pones para decir que has dejado ir al reo, que has dejado ir lo que Dios te ha encomendado? ¿Cuál es la situación que te distrae, que te lleva a un lugar en el cual te das cuenta que no estás atendiendo a lo que Dios te encomendó? Bueno, este profeta, por medio de ese ejemplo, quería decirle al rey, me distraje en una cosa y en otra, tu siervo se distrajo y este hombre desapareció. ¿Y qué fue lo que sentenció el rey? ¿Qué le dijo? Tus palabras te han sentenciado. Tu propia boca te ha dado sentencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a descuidarte? Cuando un soldado, estando en guerra, tiene que vigilar por la noche, tiene que hacer guardia y estar atento a los ataques del enemigo y estar vigilante por las noches. Si algún soldado se duerme en su guardia, posiblemente tenga arresto. ¿Por qué? Porque en sus funciones tan importantes, en la cual podía aquel campamento perder la vida, cuando un enemigo viniese, el vigilante estaría dormido, y ante no entender aquella situación tan difícil, y ante esa falta de responsabilidad, pagaría con el calabozo. Aquí en la guerra que ha habido en nuestro país han ocurrido situaciones como esas. Y como no había calabozos, eran estaqueados allí para que entendiese la responsabilidad de lo que había pasado, dormirse en pleno servicio. Bueno, él lo que está queriendo mostrarle aquí era su impericia, el no darse cuenta de la importancia de lo que Dios le había encomendado. Ese es el mensaje del profeta para el rey Acab. No estás atento a lo que el Señor te ha encomendado.
No estuviste atento a lo que el Señor te dijo que debías hacer. Y dejaste ir al hombre del anatema. Y dejaste ir al hombre al cual yo había sentenciado a muerte. Tú lo dejaste escapar. Hay situaciones en nuestra vida que no podemos dejar escapar. Debemos prestar atención. Dios te ha encomendado una tarea y tú no puedes estar distraído. Tú no puedes estar prestando atención a otras cosas. Dice, mientras tu siervo estaba ocupado. ¿O no es eso a veces lo que decimos? ¿Por qué no sirves a Dios? Porque estoy ocupado. Estoy ocupado con el trabajo. Estoy ocupado con proyectos. Estoy ocupado por ahí con estudios. Y hay veces que el hombre no está ocupado, pero busca estar ocupado para no atender a lo que Dios le encomendó. Aquí el tema es que él no podía estar ocupado en otra cosa, porque Dios le había encomendado una tarea. Él debía atender la tarea y hacer lo que se le había encomendado por la importancia que esto tenía. Si a ti te dicen, vigila a una persona, y si esa persona se escapa, tú vas a pagar con tu vida. Dime si tú le sacarías los ojos de encima. Lo que Acab no se daba cuenta o no había entendido hasta ese momento es que lo que para él parecía un acto de benevolencia era una desobediencia hacia Dios. Lo que a él le parecía bueno, Dios vendría a decirle que no lo era. Y no solamente eso, sino a decirle que esa actitud, que esa desobediencia, que ese descuido de él, que esa poca atención a las cosas importantes, que ese descuido ocupado en otras cosas, vaya a saber, le costaría la vida. Hay momentos en los cuales el creyente está ocupado, desprotegido, desatento, y que no toma dimensión de la situación o la condición en su vida. Y luego viene la muerte. Luego viene la muerte espiritual. Quizás diga, no una muerte física, pastor. Quizás hoy te cueste orar, quizás hoy te cueste buscar a Dios. Quizás hoy estás en un momento triste de tu vida, difícil. Y dice, ¿por qué? Porque descuidaste lo que Dios te había encomendado. Porque no tuviste por importante, porque estabas ocupado en otras cosas. Él se justificó y dijo, tu siervo, y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era profeta. Acá habrá dicho, uy, ¿en qué me metí? ¿Qué hice ahora? Pero vino palabra de Dios. Esto nos muestra que Dios nos da oportunidades. Dios le dio la oportunidad a Acab, siendo una persona que no vivía conforme a Dios. Le dio la oportunidad, le mostró su gloria, le dio la victoria en la batalla. Le dijo, no soy Dios de los montes, no es Dios de los valles, es Dios de cualquier condición. Voy a darte la victoria también allí, para que veas que yo soy Jehová. Pero cuando el hombre no cambia su condición, cuando el hombre se obstina en vivir así, cuando no toma el consejo, cuando es desobediente, ¿qué le esperará? Le esperará la confrontación ante su propia vida. Le esperará el ejemplo del cual no podrá escapar. Dice la palabra que pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era el profeta, que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a casa triste, enojado, y llegó a Samaria.
¿No te llama la atención cuál fue su reacción? ¿Qué harías tú cuando de repente viene la palabra de Dios y te da una sentencia como esa? ¿Enojarte? ¿Echarle la culpa a otros? ¿Qué haces cuando viene palabra de Dios a tu vida y te confronta? ¿Te enojas? Dice, no es para mí. ¿Te enojas con Dios? ¿Le echas la culpa a otro? Dice la palabra, así le dijo Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre que yo había consagrado a la destrucción. Tu vida será por su vida, y tu pueblo por su pueblo. Y el rey de Israel se fue a su casa decaído e irritado, pero nunca arrepentido. No dice que se arrepintió. Estaba decaído, estaba triste. ¿Por qué? Porque así como Caín está más preocupado en la consecuencia de su error que el arrepentirse, que el reconocer, que decir, Señor, no me di cuenta. Quizás así como este profeta lo ejemplificó, me distraje, no pude ver, no pude darme cuenta en una y otra cosa. Pero no fue esa la condición. Esto nos muestra que Dios se acerca al corazón de los hombres, Dios envía a su mensajero, Dios te bendice, Dios te muestra su gracia, su misericordia, te muestra aún milagros. Pero si tú no cambias, si tú no te arrepientes, si tú no reconoces a Dios, si tú no entiendes que de Él es la gloria, de Él es el reino por siempre. Si el creyente está hoy prestando atención a otras cosas y no atiende a lo que el Señor le ha encomendado, las oportunidades pasan, los momentos pasan. Y hay veces que hay errores que se pagan muy caro en nuestra vida. Cuando tú te descuidas de tal manera, alguna persona quizás dice, yo me descuidé por un momento, pastor, por un momento, y pensé que no iba a ser tan grave, pero perdí mi familia, perdí mi casa, mis hijos no quieren verme. Pensé que era un error y me justificaba diciendo, soy hombre, un hombre tiene necesidad. Me refugiaba en la enseñanza de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos. Pero lo cierto es que perdí todo. Y hoy me doy cuenta que no pude valorar lo que Dios me había dado. No pude darme cuenta que Dios envió su palabra a tiempo y Él, a pesar de mi condición, trató de que yo pudiese arrepentirme, de que pudiese entender. Dios envía su palabra antes de que la destrucción venga a tu vida. Tú puedes leer luego los capítulos que siguen y verás cómo Acab muere en la batalla. Cómo Ben-Hadad envía a decir, no se encarguen de otra cosa sino solamente al rey de Israel. Él estaba fijo allí en su objetivo. Aquel del cual él había tenido misericordia, otra vez se levantaría contra él. Eso es lo que debemos entender. Si tú no destruyes a tu enemigo por completo, volverá contra ti. Si tú no destruyes para siempre la pornografía, si tú no sacas y arrancas por completo de tu vida aquellos pecados que tú dices, bueno, es un pecado pequeño, va a destruirte. No hay pecado pequeño y pecado grande, aunque sí las consecuencias no son las mismas. Tú puedes enojarte con un hermano, y como dice la Escritura, el Señor dijo, aquel que le diga a su hermano fatuo o aquel que le diga a su hermano necio estará expuesto al lago de fuego.
El Señor puso de igual a igual a aquella persona que de repente se llena de odio hacia aquella persona y le desea el mal. Pero, entonces, ¿qué hacemos? Como el Señor puso de igual a igual el pecado en la mente, que el pecado de hecho, entonces voy y lo mato directamente. ¿Para qué estar renegando? Si yo lo mato en mi mente, mañana lo veo otra vez y lo vuelvo a matar y quizás sea peor. Entonces voy y lo mato. No, porque irás preso. Te darán perpetua. No es lo mismo. El Señor lo puso de igual a igual. Las consecuencias no son las mismas. Aquí debemos entender que Dios nos habla a tiempo. Es tiempo de que puedas destruir a tus enemigos por completo. Como siervo de Dios debes estar a la altura de lo que Dios te ha encomendado. Debes ser obediente a la palabra de Dios, aunque muchas veces no comprendas. Debes entender que Dios te ha encomendado algo y tú no puedes estar distraído en otras cosas, ocupado en otras cosas. Dios te ha encomendado algo. Trata de guardar lo que Dios te ha dado. Trata de estar enfocado. Estamos en medio de un tiempo en nuestra vida donde estar enfocado es muy difícil. Para estar enfocado muchas veces tienes que desconectarte de todo. Porque tú estás leyendo la Biblia y suena el teléfono. Estás haciendo algo y de repente te llega un mensaje. Y de repente tú quieres buscar de Dios. Pero viene una ocupación, otra, y no atiendes lo que el Señor te ha encomendado. Y dices, es difícil. Pero historias como estas vienen para mostrarnos la importancia de ser obedientes a Dios, la importancia de reconocer nuestros errores, la importancia de no mirar solamente la consecuencia de lo que hemos hecho mal, sino sentirnos mal por lo que hicimos y arrepentirnos por ello. Hay quienes se ponen mal no por el pecado que cometieron, sino por lo que ahora les va a venir, por las consecuencias. Y eso no tiene sentido, porque no cambia el corazón del hombre algo así. El profeta le dijo a Acab, eso que has dicho para mí, eso será tu vida. Por cuanto soltaste la mano de aquel que yo había consagrado para destruir, tú lo dejaste escapar. Si era mía la victoria, mía era la batalla, ¿por qué hiciste algo así? ¿Por qué menospreciar a tu enemigo? Hay quienes menosprecian a su enemigo y coquetean con el pecado. Dicen, no va a pasar. Es mi compañero de trabajo, pero él sabe hasta dónde llega, yo también. Tenemos nuestros límites. Menosprecias a tu enemigo, menosprecias a tu adversario, hasta que te des cuenta que es demasiado tarde. Si no lo destruyes, si no destruyes aquellos pensamientos que están gestándose en tu mente, el pensamiento en la mente es una advertencia. Si estás mirando demasiado a la hermanita, es un pensamiento. Primero ocurre en la mente, pero es una advertencia para lo que va a suceder luego si no cambias esa situación. David no refrenó aquello que se estaba gestando en su mente cuando vio a aquella mujer bañándose allí desde la azotea del palacio. Y dice la palabra que luego consumó el hecho y se convirtió en un homicida de un hombre inocente, de un hombre de Dios. La mente nos advierte y dice, cuidado con lo que estás pensando. Cuidado con ese pensamiento de odio, de resentimiento que tienes, porque es el principio de algo que está mal. Ten cuidado. No dejes ni des rienda suelta a lo que viene a gestarse en tu mente, porque luego te llevará a un lugar más complicado. Es tiempo de que
podamos dimensionar aquello que el Señor nos ha dado y darle la importancia correcta. Es tiempo de que podamos ver aquella misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. Dice esta palabra que su compañero, es decir, el profeta, y eso representa a alguien que está preparado, que tiene el conocimiento, pero que no quiso hacer ni oír la voluntad de Dios. Hoy debemos ser obedientes a lo que el Señor nos habla. Debemos ser obedientes a su palabra y siempre traerá bendición para nuestra vida. Debemos entender que Dios nos habla y en su gran misericordia envía ejemplos para que podamos tomarlos para nuestra vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El profeta Acab fue aquel que tomó la viña de Nabot, una persona totalmente avara, egoísta, pero las consecuencias de sus actos vinieron sobre él. Dios, en su gran misericordia, Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios se acerca a nosotros y nos da su palabra para que podamos entender. Pero para aquellos creyentes hoy, el mensaje del profeta también es contundente. Dios te ha encomendado algo y tú no puedes estar en otra cosa. Tú no puedes estar distraído, desconociendo el tiempo en el cual vivimos. Porque mientras que tú estás relajado, tu enemigo no lo está. Tu enemigo está afilando su espada, procurando volver a atacar otra vez, haciéndose fuerte, preparándose. Debemos estar haciendo lo mismo, porque tu enemigo vendrá en primavera, volverá. Debes fortalecerte hoy. Dios te ha dado victorias, gloria a Dios por eso, pero deberás enfrentar más batallas todavía. Aún no ha terminado. El enemigo se parará delante de ti y te dirá: lo que tienes me pertenece. Pero aquí está en que tú te levantes para pelear. Y el Señor dice: yo te daré la victoria. ¿Ves a tus enemigos? ¿Ves el poder del ejército al cual te enfrentas? El Señor dijo: yo los entregaré en tu mano, te daré la victoria, los vencerás por completo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Siempre debes darle la gloria a Dios. Pero no renuncies a lo que tienes. No renuncies a lo que Dios te ha dado. ¿Por qué entregarle a tu enemigo lo que no le pertenece? Tus hijos no son del diablo, tus hijos no son de Satanás. Tu matrimonio no lo es, tus finanzas no lo son. ¿Por qué entregarle? Aquel que viene y dice: tienes que darme esto, me pertenece, es mío. Tú tienes un hijo en las drogas y quizás viene Satanás y te dice: es mío. Tienes a tu esposo en el alcohol y te dice: es mío. Lo tengo ahí atado a las drogas, al alcohol, a la violencia. Es mío, me pertenece. Pero está en ti, en que te pares y digas: no, diablo, en el nombre de Jesús, mi familia me pertenece, mi matrimonio me pertenece, mis hijos le pertenecen a Cristo. Aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor. Aquel que quiera tomar hoy la autoridad que Dios le da sobre lo que tiene. Entendemos que todo lo que poseemos le pertenece al Señor. Todo. Tienes tus hijos, Él te los ha confiado, te los ha entregado para que tú puedas guiarlos, para que tú puedas enseñarles, para que tú puedas mostrarle el camino. Dios nos ha dado esa bendición. Pero todo lo que tienes le pertenece. Todo. Es tiempo de que le demos la gloria a Dios en cada momento de nuestra vida. Sabe que Satanás quiere que te distraigas. Quiere que te desenfoques. Que no estés atento al llamado y a lo que Dios puso en tu vida. Pero palabras como esta
vienen para enfocarnos y para mostrarnos que debemos estar afilados, debemos estar atentos. Debemos cuidar lo que el Señor nos ha encomendado, velar por lo que el Señor nos ha dado. Dios te ha confiado algo maravilloso. Quizás tú dices, yo no tengo un ministerio, no estoy predicando. Dios te ha confiado una familia. Dios te ha confiado un camino. Dios te ha confiado amigos, seres queridos, personas que están a tu alrededor, los cuales y por los cuales no puedes rendirte ni bajar los brazos. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón al Señor, que pueda cerrar sus ojos, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Te pido perdón por mis errores. Me arrepiento de corazón. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.